Buenas noches con todos los presentes, agradecemos su espera. El día de hoy nos hemos reunido aquí para compartir con ustedes este importante tema de nuestro curso de Filosofía y Ética. Este proyecto de emprendimiento personal, el cual lleva el título de Reflexiones filosóficas sobre la ética en las prácticas psicológicas, ya que aquí la mayoría de los invitados estudia esta bonita carrera de psicología. A continuación les presento a los integrantes de este grupo, que está conformado por Adamaris, Nelly, Adrianis Rojas, Carmen Jessica Flores Llano, Giovanni Fabio de la Cruz Parra, Kelly Mauricia Chacón Fernández, Marcos Alexis Carranza Guillén y quien les habla, Stephanie Lisset Valladolid Rodas. El día de hoy, como les comenté, vamos a hablar un importante tema y para ello vamos a contar con la presencia de la licenciada Yolanda Peñaralta Pacheco, quien nos va a dar alcances importantes acerca de este tema sobre las prácticas en la ética en la psicología. A continuación les vamos a presentar el siguiente video. Hay un aspecto clave que es, podríamos llamar universal y uno local. En la medida en que las disciplinas tienen consecuencias sobre la vida de las personas, hay una responsabilidad adicional. No estamos hablando de la persona que hace una elucubración en su oficina sin consecuencias, a una persona que interviene porque hace un puente, o en el caso de la psicología, porque en cierta forma interviene sobre la manera como la persona piensa y la persona actúa en su vida. Eso implica una notable responsabilidad y uno tiene que entender los límites. Ahora, si vamos al aspecto local, en países que tienen problemas tan complejos como Colombia, relacionados con corrupción, con tomas de decisiones, con falta de respeto a la autonomía, le corresponde al que tiene mayor capital cultural, por llamarlo así, establecer los límites de su acción para respetar el derecho del otro a ser autónomo, pero también para establecer los límites autorizados en los que puede influir sobre una persona. En la vida profesional de las personas hay una parte que es fundamental, que tiene que ver con los aspectos propios de la profesión, con el manejo de las técnicas, de los procedimientos, de los conceptos que son necesarios para resolver problemas de esa profesión. Pero al mismo tiempo, esos problemas afectan a las vidas de las personas, y la manera como se afectan las vidas de esas personas es de lo que trata el aspecto ético, la perspectiva ética. Entonces, cuando no se entiende esa perspectiva ética, hay una parte de ese tratamiento que se tiene que hacer de esos problemas que el profesional enfrenta, que se pueden dejar de lado y que resultan esenciales para su solución. Inclusive en las cosas que ustedes se ocurran más técnicas, construir un puente. Hay una parte técnica en la construcción del puente, pero el puente va a ser usado por personas. Para la fabricación del puente van a haber personas que van a contribuir a realizarlo, y en ello usted tiene que ver cómo va a tratar esas personas, tiene que considerar cómo esas personas van a usar el puente, etcétera. Y en todos ellos van a haber intereses legítimos, derechos legítimos, necesidades de las personas que usted tiene que considerar y tener en cuenta. Sobre eso se trata la ética. No hay que pensar la ética como un mero agregado a la decisión técnica que usted tiene que hacer, sino que la decisión ética es parte de un problema más global, dentro del cual el aspecto ético también entra. Entonces, cuando alguien dice yo soy ético y además un buen profesional, pues no tiene mucho sentido, no se puede separar lo uno de lo otro. Me encanta lo que plantea Wilson, porque recuerda un aspecto que me parece clave, y es que hay una acción también sobre la primera persona, una acción excelente, profesional,
¿Es ética o no es excelente? Si nos vamos a la primera persona, porque hay una conexión entre el logro con la felicidad en cierta forma. Tendríamos que meternos en muchas fuentes teóricas para fundamentarlo, pero para lo que queremos hablar aquí, una acción profesional que tiene altos estándares es impensable sin que esa acción considere desde el inicio el respeto a los derechos de los demás y las acciones también sobre potenciales terceras personas. En el caso, por ejemplo, de la construcción del puente. No es solamente el puente que es usado, sino el proceso que yo curso para hacer ese puente afecta a los derechos de otros. Si yo, por ejemplo, utilizo un medio para saltarme la libre competencia, estoy afectando no solamente los derechos de terceras personas involucradas, sino que ese ya es una acción que no es excelente porque no está basada en mi nivel de competencia o en las mejores prácticas, sino en el uso ilegítimo del poder, del dinero o de las influencias. Y eso, por supuesto, también genera un atentado bastante fuerte sobre la estructura del Estado. A diferencia de otros ámbitos del conocimiento, cuando estamos metidos en asuntos éticos, debemos partir de que no hay expertos ni morales ni éticos. Hay algo así como el profesional que sabe de ética y entonces guía a cada persona cómo portarse bien o cómo portarse mal. De los grandes cambios que viene con la modernidad es la idea de que pues las personas son libres y esta libertad se entiende en primer lugar que las personas son capaces de establecer por ellas mismas lo que es una vida buena, lo que es una vida feliz, que no, eso no se lo puede dictar otra persona, y eso es lo que en las doctrinas liberales se llama no al paternalismo, no que otro intervenga en mi vida y me obligue a vivir la vida de cierta manera, que los individuos son los que tienen el derecho a escoger porque son capaces de escoger su vida. Y por el otro lado, pues también conseguimos que las personas saben, conocen cómo tratar a los otros, cuáles son las obligaciones que tienen hacia las otras personas, ¿sí? Es decir, tienen algún concepto de lo que es justo, de lo que es correcto. Ellos son capaces de formarse ese concepto. Entonces, cuando uno está hablando de estos temas con un profesional en cualquier ámbito, pues uno de entrada asume que esa persona tiene la capacidad de entender estos conceptos. Entonces lo que pasa con lo que se llaman las teorías éticas son en el fondo reflexiones sobre cómo es que las personas están concibiendo los asuntos éticos. Muy bien, luego de haber visto el video, comentarles que también la sesión del Zoom está por culminar, por lo que les invito a ingresar nuevamente al mismo enlace que ya se les ha compartido, si en caso se llegara a cortar. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, luego de haber visto el video, ¿por qué es importante la ética en la psicología? Se les va a compartir este enlace por chat para que puedan respondernos. Ya comentarles también que a través del chat se les va a compartir el link de la lista de asistencia para que también puedan ir ingresando. Está por cerrarse la sesión del Zoom en 2 minutos, por lo que les invito a ingresar nuevamente mientras pueden ir respondiéndonos a los links que ya se han enviado a través de chat. Así es, correcto, compañera. Por favor, sí, invitarlos a participar en esta pantalla del Jamboard con sus respuestas, por favor. Bien, muy buenas noches. Soy la alumna Carmen Flores y en esta ocasión voy a hacer mención de lo que es la justificación de nuestro proyecto, ¿no? Y precisamente tocando el tema de la ética, bueno, sabemos que actualmente este tema proporciona al psicólogo los principios básicos de su profesión, ¿no? Con las que el especialista debe desenvolverse para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas y garantizar el bienestar de sus pacientes. Por esa razón, este proyecto busca fortalecer las actitudes éticas y morales para los especialistas de la rama de la psicología. También este proyecto puede ser de utilidad para la práctica psicológica
incluso atribuirse a futuros proyectos, ¿no? Muy importante, ¿no? Hoy en día, cómo vemos la praxis del psicólogo, ¿no? Y cómo tiene que tener este punto de ética, ¿no? Desde el momento en el que él de repente entra a un consultorio hasta cuando se brinda una charla o asesoría, ¿no? Y eso es lo que queremos dar a conocer el día de hoy en esta charla, ¿sí? Voy a darle el paso a mi siguiente compañera, por favor. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre sobre la fundamentación del problema, el cual nosotros hemos recopilado informaciones, citas acerca, por ejemplo, de un autor, por ejemplo, de Berrios y Sánchez, que estos nos mencionan que la función de promover espacios para analizar y discutir sobre la ética y la educación, también para la calidad de los programas de psicología. Y se dio un debate sobre los resultados en el proyecto y en especial en la literatura especializada, donde el grupo se enfocó en la formación de la ética y se resaltó la importancia, también la función de promover espacios de análisis y de discusión de ética, en ciertos casos, claro, para así ver una educación ética de calidad en los programas de psicología en la Asociación Colombiana de Facultad de Psicología. El siguiente, por favor. ¿Quién toca? Sí, ya está, compañero. Voy a continuar. De acuerdo. Ahora con la cita de Rosales, la problemática de la ética y la moral del discurso en la psicología es donde aparecen los psicólogos. Por lo tanto, estos sujetos éticos consisten en el hasta- estatus de ellos mismos, y la noción de la ética permite su práctica clínica. Son interrogantes en el estudio que son implicadas en la atravesada, en la inquietud que se lleva a formar bajo la ética de psicología, y por tanto son presentados como por códigos deontológicos que son integrados a cada uno mismo, cada uno. El siguiente. Bueno, ahora me toca hablar acerca de nuestro experto, la cual es la licenciada Yolanda Elizabeth Peranda Pacheco, que como lo pueden ver también está acá en el Zoom con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros, licenciada. Ella actualmente trabaja como docente y supervisora de prácticas preprofesionales dentro de la Universidad de Vallejo y cuenta con 6 años de experiencia y está especializada en el campo educativo, aunque también tiene experiencia tanto en el campo clínico como el organizacional. Con respecto a eso, ella tiene este conocimiento y aparte está capacitada en áreas como, por ejemplo, en la violencia social y familiar, y sobre todo dando soporte de la pandemia a los jóvenes adultos y de manera gratuita para que brinden el soporte necesario, y además tiene una capacitación en técnicas de terapia familiar sistemática. Continuando, también vemos la experiencia que tiene, la cual pueden ver acá. Dice que es supervisora de las prácticas profesionales dentro de la Universidad César Vallejo hasta la actualidad. Y ahora doy paso para mi compañera. Perdón, profesora, para que también usted dé las recomendaciones finales. Listo. Muchas gracias, Giovanni. Muy buenas noches con todos. Ya me presento, Giovanni. Mi nombre es Yolanda Peñaranda. En esta oportunidad voy a darle un pequeño soporte de la importancia de la ética en los psicólogos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber, ¿sí? Pues primero vamos a definir qué es ética y que es muy importante que tenemos que tener bien en claro los psicólogos. Que viene a ser es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamental, científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral. ¿Por qué como mencionaron, bueno, los alumnos al inicio,
qué importante, ¿no? Es la ética en nuestro lado profesional. Ustedes cuando van a iniciar su lado de prácticas, cuando ustedes lleguen a hacer sus prácticas preprofesionales o bueno, cursos anteriores, donde van a ir a los colegios, de repente a centros clínicos, nosotros tenemos que tener claro que nosotros los psicólogos tenemos que reconocer responsabilidad social y mantener calmado frente a situaciones o presiones personales que vienen a ser sociales, institucionales, económicos o políticos que puedan conducir a qué? A que nos digan, dinos la información que escuchar, ¿no? ¿Cuál? 3 puntos muy importantes del psicólogo. Primero, está obligado a salvaguardar la información acerca de un individuo o grupo que fuente obtenida en el curso o en el entrevista, enseñanza. Nosotros tenemos que guardar información. Esto quiere decir, no debemos decir nada. El psicólogo reconoce que nosotros, frente a los clientes o pacientes que tengamos, no debemos quedar mal el uso de nuestra ética, de nuestra información que nos brindan, tenemos que quedarnos para nosotros. Siempre tengan en claro, como mencionaron sus compañeros, y hubo unas, antes se indicaron, que la ética es fundamental. Si un psicólogo no tiene ética, lamentablemente no es un buen psicólogo. Y ustedes, ya que están próximos a culminar nuestra hermosa carrera profesional, debemos tener en claro ello, que es la ética. Ahora, que como psicólogo, ¿qué nos compete tener ética? Cuidar la comunicación que escribimos. ¿Ya? Si viene otro compañero o viene de repente en los colegios educativos, le dicen y mencionan, ¿qué te dijo la paciente? ¿Qué te dijo la alumna? No debemos decir nada. Reconocer la impotencia ante ciertos casos y acudir fuentes autorizadas. ¿Eso qué quiere decir? Ya, si me vienen a indicar un caso grave como violencia sexual o casos que necesitan ser derivado a las fuentes policiales, en esos casos nosotros sí vamos a brindar la información, cuando son casos importantes y precisos. Igual, nosotros debemos aplicar siempre el consentimiento informado de quién, del paciente, el evaluado, para nosotros proteger la información que nos brinda. Además, nosotros, en nuestra ética profesional, un punto muy importante que acá voy a indicar y mencionar, que la ética también se basa en que nosotros como psicólogos no podemos hablar mal de otro psicólogo, ¿sí? Porque ha habido casos, de repente, otro psicólogo cobró menos, otro psicólogo cobró más, nosotros debemos defender, ¿qué? Nuestro lado profesional. Si conocemos al otro psicólogo de repente que evaluó, indicó, ahí recién nosotros vamos a comentarlo, pero de manera directa con el psicólogo. Pero no vamos a llegar o vamos a indicar o a hablar cosas que no son con otro psicólogo. Eso es muy importante y eso viene parte de la ética profesional como los psicólogos. Siempre es importante ganar el tema de la confianza, el rapport hacia el paciente. ¿Para qué? Para que nos puedan brindar una información adecuada y podamos nosotros salvaguardar su información. Recordemos que los psicólogos no solucionamos los casos, sino brindamos, ¿qué? Brindamos herramientas de soluciones al paciente. ¿Sí? Nosotros nosotros no somos héroes que venimos en capa y vamos a solucionar los problemas que vengan los pacientes o los evaluados, no. Nosotros tenemos que tener claro desde ahora que el psicólogo brinda herramientas de soluciones. Creo que vi una pregunta por ahí, Giovanni. Este,
Sí, ahorita lo pongo. Un momento. Ahí está. Ya. Eso lo No, menciono yo. no, lo hablaré ahorita a la compañera. Más bien, muchas gracias por las palabras, licenciada. Te agradezco Como mucho. mencioné ahí, ya, entonces para culminar ello, eh, qué importante nosotros y ustedes futuros psicólogos que demos la importancia a la ética. En donde vayamos, en el área que nosotros nos desempeñemos, tener en claro que nosotros la ética parte y queda ya en nosotros marcado como psicólogos. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches con todos, muy buenas noches, licenciada Yolanda. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, con estas preguntas, más que todo para cerrar y que ustedes también nos pueda, licenciada Yolanda, terminar de despegar estas dudas que quizás nosotros como grupo nos hemos planteado y que también algunos de los invitados también, ¿no? Estas preguntas nos han hecho llegar. Y bueno, la primera pregunta, si nos podría apoyar un poco más para terminar de redondear la respuesta, por favor, licenciada. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la ética en la práctica psicológica y cómo se relaciona en la filosofía? Vemos que, como les mencioné, nosotros como psicólogos practicamos la ética, que quiere decir salvaguardar la información del paciente. Ahora, ¿cómo se relaciona con la filosofía? Eh, como tenemos o el conocimiento, la filosofía viene parte de la ciencia, ¿sí? Esto quiere decir que hay compatibilidad, porque la psicología, ¿qué parte de qué? De también de la ciencia. Por eso, ¿es importante la ética en el lado profesional? Sí. ¿Y se relaciona así? Porque viene de la ciencia, ¿no? Entonces, sí hay relación entre la psicología y la filosofía. ¿Cuáles son los principales principios éticos que como que psicológica y que cómo se relacionan con la filosofía? Ya. Si Una, hablamos de, o sea, sería una relación entre psicología y filosofía. En pocas palabras. ya, como le mencioné en la primera pregunta, sí hay relación, ¿ya? Ahora, ¿qué principales principios éticos hay en la psicología? Como lo comenté, el tema de salvaguardar información, proteger información del evaluado, otros principales principios de esta información o de la ética, viene a ser también el tema muy importante, cuando nos indican o nos brindan una historia clínica o legal en el lado clínico, ahí tenemos, sí podemos brindar, ¿no? El tema de la información, así como les comenté, ¿no? De los principales éticos, psicológicos, tenemos en diferentes áreas. Tenemos educativa, social, forense, organizacional. ¿Y cómo se relaciona con la filosofía? Esto tiene, como le mencioné, todo guarda relación. ¿Por qué? En la filosofía, nosotros ¿qué vemos? Temas de ciencia, cómo llegar o al porqué de algo, ¿no? Entonces, sí buscamos y sí hay relación, y lo vuelvo a indicar, ¿no? Sí hay relación entre ambos. Ahora dice, la tercera pregunta, ¿cómo ha evolucionado la ética en la práctica psicológica a lo largo del tiempo y cuáles son algunas de las tendencias actuales en este campo? Siendo sincera, las tendencias actuales no lo tengo todavía claro, ¿no? Porque recordemos que eh, cada tiempo que pasa se actualiza. Nosotros como profesionales lo tenemos que actualizar. Las tendencias actuales no lo tengo en claro actualmente, cómo se está yendo actualmente, pero ¿ha evolucionado la ética? Por supuesto que evolucionado en el lado
Es psicológico la ética. Anteriormente había un punto, ahora en la actualidad, en el Colegio de los Psicólogos ha establecido leyes y ahora se está cambiando de leyes y normativas. ¿Por qué motivo? Por el último caso que pasó del psicólogo contratado y fue y violentó a una niña, o una adolescente, si no me equivoco. Que ha cambiado, ha evolucionado, por supuesto que ha evolucionado. ¿Y qué? Para mejoría de quién? Del paciente. Porque nosotros vemos el comportamiento y cuidamos mucho la salud mental del paciente. Entonces, que sí, evolucionar. Y ahora, cuando ustedes ya se van a colegiar, están implementando más leyes para poder nosotros mejorar también el lado profesional. Y como cuarta pregunta, o sea, tenemos como, ¿cómo se define la autonomía del paciente en psicología y cuáles son las implicaciones éticas relacionadas con la toma de decisiones informadas? Ya. Como mencioné, ¿cómo se define la autonomía del paciente en la psicología y cuáles son las implicaciones éticas relacionadas con la toma de decisiones informadas? Acá hablamos, y como también lo mencioné nosotros, cuando hablamos de un paciente, ¿no? Cuando hablamos de un evaluado, nosotros vamos a brindarles herramientas de solución, así como le indique. Ahora, el evaluado tiene que tomar una decisión bajo la información o alternativas que le hemos dado. Entonces, el paciente tiene que él mismo decidir, no nosotros decirle, haz esto, haz el otro. ¿Sí? Entonces, claro, las implicancias éticas relacionadas con la toma de decisiones informadas, ellos tienen que tomar su propia decisión. Y eso tenemos que tener en claro, ¿no? Siempre cuando vayamos e indicamos siempre al paciente el evaluado, tenemos que indicarlo lo que les comenté. No sé, hasta acá alguna pregunta adicional, alguna repregunta tal vez. No, profesora, muchas gracias. Y ahora daremos paso a la finalización de este webinar o conferencia. Ujú. Bueno, para culminar, se está compartiendo la encuesta de satisfacción y una vez más, agradecer a usted, licenciada Yolanda, por compartir sus conocimientos con respecto al tema. Y bueno, también cerrar, como usted menciona, el rol importante de un psicólogo que cumple dentro de lo que es la ética, ¿no? Al momento de realizar las prácticas de cómo se desempeña, al igual se podría comparar esta función o este rol de un psicólogo con la de un sacerdote al cual va una persona, acude, ¿no? Para confesar sus pecados. Y entonces, como el cura o el sacerdote también, ¿no? Tiene ese lado religioso apegado a Dios, el cual le impide revelar los secretos o los pecados de la persona que está, ¿no? Igual el paciente cuando va a un psicólogo se sienta a desplayarse todos los problemas que pueda tener, ¿no? O solamente simplemente dialogar con su psicólogo, se siente con esa confianza y seguridad ya que ese profesional está preparado y tiene bien claro lo que es la ética, ¿no? Y como futuros profesionales que nos estamos formando, es importante siempre tener en cuenta ese aspecto de la ética que usted nos ha mencionado el día de hoy. Y Sí. bueno, una vez más, muchas gracias, licenciada Yolanda, por compartir y estar en este webinar realizado por el curso de filosofía y también organizado con cada uno de mis compañeros que ya se presentaron. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Y recuerden, la psicología, nosotros trabajamos y damos servicios y buscamos la importancia de la salud mental.
Así es, profesora, muchas gracias. Y ya todos los participantes ya si quieren pueden retirarse. Muchas gracias por haber participado el día de hoy.